buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué privilegio es poder estar juntos, escuchando acerca de la palabra del Señor, abriendo nuestro corazón para que sea Él hablando a cada uno de nosotros en esta mañana. Qué importante, vemos el libro de Deuteronomio, esa repetición de la ley que viene a revelar nuestra condición, que viene a revelar nuestro pecado aún y cuando la ley no es la que nos lleva a la salvación, pero sí nos lleva a poder darnos cuenta de la necesidad de arrepentirnos ante el Señor de cada una de nuestras situaciones, de nuestros pecados, de todo aquello que nos aleja de Dios, de toda esa lucha constante entre nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios. Y es como un ultrasonido de nuestro corazón que nos viene a revelar ese corazón de piedra, ese corazón que sin tener la rienda del Espíritu Santo manifiesta como un corazón perverso y engañoso. Así lo dice la palabra. Cuando Dios la rebeldía en el corazón de su pueblo, da la ley antes de entrar a esa tierra prometida. Y en el capítulo 32 no solo les recuerda la ley, sino que a través de Moisés, que además de ser un gran pastor, un gran líder, es un gran director de canto. Así que el Señor lo lleva a escribir canto que pudiera ser una manera más fácil de recordar la ley a su pueblo. Esta canción, escrita en Deuteronomio 32, es una historia de Israel y venía a recordarles a ellos sus errores, les venía a recordar a ellos quién era Dios, quiénes eran ellos, y les hacía ver esa gran bondad de Dios y la manera en cómo sus corazones, aún a pesar de esa gran bondad y demostración de amor de Dios, volverían a ser rebeldes y que esto traería juicio y otra vez ellos vendrían al arrepentimiento y el Señor estaría ahí para volverlos a proteger, para volverlos a resguardar bajo sus alas. Este canto se convirtió en un himno, en una especie de himno nacional que todo el pueblo debía aprenderle, de manera que ellos pudiesen darse cuenta cuando estuviesen desviándose de esa verdad expresada en estas palabras. El canto inicia con un llamado a escuchar, con un llamado a escuchar a Dios y hace saber que Dios al hablar no lo hace a escondidas, no lo hace como un misterio, sino que tiene de testigos al cielo y la tierra, es decir, lo hace ante todos, para que nadie alegue que no se dio cuenta o que no escuchó. Así que este capítulo es una orden a escuchar. Debemos escuchar la voz de Dios. Todo inicia en nuestra capacidad de poder escucharle a Él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios la que nos capacita a tener un corazón disponible para oír lo que Dios quiere decirnos, para escuchar su voluntad y poder tener el deseo y el anhelo de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nos describe de una forma tan hermosa cómo esa palabra viene a gotear, así como la lluvia que cae sobre la grama, como las gotas, nos dice, sobre la hierba. ¿Qué sucede cuando llueve sobre la vegetación? ¿Qué efecto tiene la lluvia en la vegetación? Puede estar lo más árido, puede ser que no haya llovido en mucho tiempo, pero solo cae una lluvia y es un gran milagro. Es como que si
las plantas se acomodaran a manera de poder abrir su boca y recibir ese rocío del cielo. Un versículo muy conocido es Isaías 55, 10 y 11, que nos dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. De esta manera, la palabra de Dios viene a reverdecer cualquier aridez en la tierra de nuestro corazón. La palabra nos vivifica. Puede estar nuestra alma tan angustiada que llegue a estar por sobre el suelo, por sobre el polvo, pero es su palabra la que viene a vivificarnos. Así dice Salmo 119, 25. Postrada está mi alma hasta el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. La palabra de Dios tiene ese poder, esa capacidad de hacer vivificar el alma. Juan 6, 68. Hablando Pedro al Señor, le decía: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso es cierto, eso es así. Solo el Señor tiene palabras que nos han de hacer vivir una vida eterna. Después de hacer un llamado a escuchar su voz y que describe de manera tan perfecta el efecto de la palabra en nuestras vidas, el Señor, a través de este cántico, hace reconocer la naturaleza humana, aún de su propio pueblo, y dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció? Sí, de acuerdo, parecen palabras muy duras, ¿no es cierto? Pero es que así de duro es el corazón humano. Por ello, la siguiente parte de este cántico habla acerca de acordarse de Dios, acordarse de su bondad y de la manera amorosa como los ha protegido y como los ha guiado. Y es que un corazón endurecido difícilmente puede recordar todo lo bueno. Usualmente, al cerrarse y al endurecerse, solo son pensamientos de mal, de continuo mal, y de recordar todo lo malo y todo el resentimiento y toda la ofensa. Eso es lo que nos sucede a cada uno de nosotros cuando permitimos que la dureza de corazón se entrone en nosotros. Entonces tendemos a desechar todo recuerdo de aquello bueno. Nos olvidamos de dónde el Señor nos ha traído y comenzamos a justificar nuestra posición de enojo, de ofensa, de resentimiento, y poco a poco estamos lejos de Dios. Y que el Señor, aquí entre estos versículos 7, 14, les hace recordar cómo Él los ha cuidado, los ha guiado, les habla de esa gran herencia, de esa tierra tan especial que, aunque sea un escenario pequeño, pero es un punto de unión de la tierra, es un punto central entre los distintos continentes de la tierra conocida en aquel entonces, entre África, Asia y Europa, de esas civilizaciones. Israel es ese punto estratégico y sería ese punto tan estratégico en la expansión del Evangelio. Fue desde allí, desde Israel, desde esa tierra prometida, desde donde los discípulos de Dios comenzaron a esparcir esas buenas nuevas y se comenzó a edificar la iglesia de Dios. El Señor, de una manera hermosa, les hace saber
cómo los ha guardado, como a la niña de su ojo. ¿Cómo cuidamos nosotros la niña de nuestro ojo? Aún sin planificarlo. Y si hay algo que amenaza nuestra vida, nosotros protegemos la niña de nuestro ojo, ¿no es cierto? Cualquier polvo, cualquier sucio que se introduce en nuestro ojo y causa incomodidad, estamos prestos a retirarlo. No queremos tener nada que dañe la niña de nuestros ojos. Y así es el Señor. Así sigue siendo el Señor con nosotros. Él nos ha adoptado, nos ha hecho sus hijos. Así que Él nos quiere proteger. Para ello nosotros debemos estar de cerca. Así lo dice su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cántico, Él hace una analogía que es así como un águila que protege a sus polluelos y las tiene ahí, tiene a sus polluelos en el nido mientras están creciendo, los alimenta y cuando ya cree que están listos para volar, entonces los hace que salgan del nido y que intenten volar, pero si por alguna razón sus alas aún no están listas y no puede volar, el águila viene por debajo de sus polluelos y lo que hace es que los levanta y los lleva sobre sus grandes y extensas alas. Y esta es la manera como el Señor llevó a su pueblo a través del desierto. Los llevó como si Él estuviera debajo de ellos, haciéndoles volar sobre las alturas. Esta es la manera como los sacó de ese pueblo de Egipto. Habiendo sido esclavos, todos salieron guardados y protegidos, siendo guiados por esa columna de nube durante el día y columna de fuego durante la noche. Con cuán gran amor el Señor nos cuida día a día. Tan grande es su bondad con la que nos protege. De esa misma manera, Él nos sigue llevando y Él quiere llevarnos sobre las alturas, que nosotros no estemos mezclados con toda la contaminación, que no nos inclinemos a la corriente de este siglo, sino que podamos ser renovados en nuestros pensamientos, sabiendo que Él es quien nos sustenta y Él es quien nos carga. Luego de haberles hablado acerca de su bondad y de su amor, les hace saber de cómo ellos vinieron a olvidarse de Dios y cómo se engordaron, cómo se cubrieron de grasa, que ya no podían escuchar a Dios y lo abandonaron y le menospreciaron. Esto les está hablando a su pueblo como algo que hicieron, pero también como algo que volverán a hacer, como ellos se van a inclinar a esos dioses ajenos. Y que al hacer eso, pues irremediablemente el juicio de Dios tiene que hacerse presente. Y es desde el versículo 19 en adelante en donde el Señor les hace saber las consecuencias de apartarse de Él. Cómo el Señor esconderá su rostro de ellos, cómo llegarían a ser presa del enemigo, de las pestes, de las fieras, de el odio del enemigo. Sin embargo, llegará un punto en que el Señor les librará para que no sean destruidos totalmente, ya que si se permite ser esa destrucción, entonces el enemigo pensará y dirá que es más poderoso que Dios. Así que el Señor escuchará el clamor de su pueblo y es Él el que tomará venganza y que retribuirá a los enemigos por todo el mal ocasionado. Y ante la aflicción de su pueblo, ante el arrepentimiento, entonces Él volverá a ser la roca en donde se refugiarán y Él los defenderá. Y es entonces que las naciones enteras conocerán acerca de ese poder, de ese amor y de esa guianza y sabiduría de Dios. Al finalizar Moisés de expresar este cántico a oídos de todo el pueblo,
dice que les animó a aplicar todas estas palabras al corazón para que pudieran ser enseñadas a los hijos y así poder cumplir toda la palabra de esta ley. Y me parece tan importante el versículo 47, donde dice: porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La única manera en que nosotros podemos vivir la vida que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, de vivir en su propósito y en su voluntad, es siendo obedientes, es sabiendo escuchar su voz, es deseando no solo ser oidores, sino ser hacedores de su palabra. Junto con este cántico llegamos al final de la vida de Moisés, ese gran hombre que fue obediente a Dios, ese gran hombre que fue manso y humilde ante el caminar de la mano de Dios. Y vemos que a partir del versículo 48 nos habla acerca de la anticipación de su muerte. El mismo Señor le hace saber la manera en donde él deberá morir y le da las instrucciones. Le dice que debe subir al monte Nebo, que está allí en la tierra de Moab, frente a Jericó, que desde ahí arriba, desde esa cima, podrá ver la tierra de Canaán, que da por heredad a los hijos de Israel. Sin embargo, él no podrá entrar a la tierra, debido a aquel incidente que encontramos en Números 20, en donde Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle como Dios le había dicho. La vida de Moisés es una vida ejemplar. Vemos en él un corazón que ama a Dios verdaderamente, de todo corazón, de toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y es desde esa posición de amor a Dios, desde donde cumple con cada uno de los mandatos que Dios hace, de las indicaciones que Dios le da. Y está aquí al final de su vida, habiendo peleado esa buena batalla de la fe. Y puedo imaginarme a este Moisés que ha transcurrido 40 años guiando a un pueblo rebelde, a un pueblo que continuamente se quejaba, a un pueblo que lo amenazaba, que amenazaba con matarle, con apedrearle, llegando a este punto sabiendo que ha cumplido con lo que Dios le ha mandado, sintiéndose victorioso. Puedo imaginarme a Moisés en este momento diciendo: misión cumplida. Ciertamente Moisés constituye un gran ejemplo para cada uno de nosotros en cómo podemos llevar una vida apartada para Dios, una vida en que podamos dar evidencia de su amor, de su poder, de su sabiduría, de su justicia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Estamos a nada más 2 capítulos de terminar con este emocionante libro de Deuteronomio, en que verdaderamente se nos ha revelado mucho de Dios, pero también hemos podido descubrir mucho de nosotros, de nuestro corazón. Que Dios les bendiga, les amo mucho.